Juliana Guerrero. Este es otro novelón, este es otro drama, este es otro de los escándalos que el gobierno ha querido, digamos que un poquito tapar, dejar ahí como rezagado, pero cada día aparecen más cosas. Para quienes no vieron, la congresista Jennifer Pedraza mostró unas facturas oficiales de la DIAN que muestran que Juliana Guerrero pagó cerca de 8 millones por 2 títulos falsos, y lo hizo casi un mes después de que se había graduado de la Universidad San José, sí es así que se llama, ¿no? Fundación San Universidad José. Fundación San José. Ya sabíamos que no había presentado el Saber Pro, que nunca había asistido a clases, que ese título que ya había dicho era falso, que se lo habían dado y que luego se dieron cuenta de que ya no había presentado el famoso ECAES o ese Saber Pro, pues que es necesario para que se gradúe una persona. Pero lo nuevo es que ya hay registro de unos pagos que se dan incluso después de esa supuesta graduación, y lo que a mí me parece más insólito es que tengamos a funcionarios como Carlos Carrillo o a candidatas como Amaranta Hank cuestionando a Jennifer por publicar esto y diciendo como, ya por favor deja de enfocarte en ese tema, eso no es tan importante, enfócate en tu labor legislativa. Y es como, ustedes están enterando que una de las labores legislativas es el control político y es esta veeduría a las decisiones del gobierno, ¿no? De acuerdo. Y creo que así como destacábamos hace un rato que las recientes medidas de Petro lo ayudan a posicionar al pacto histórico en campaña, cosas como esta es como, ¿cómo es que se dice? Borra con el codo lo que hace con la mano o algo así, decían las abuelas. O sea, creo que esta sería una excelente oportunidad para mirar al electorado a los ojos y decirle, oiga, sí, hay muchas cosas en las que las hemos embarrado. Sí, no, eso no se puede negar porque están las pruebas, lo estamos viendo. Están los Benedetti. Exactamente. Los Arabias, sí. Lo que tenemos que hacer de ahora en adelante es ir por otra cosa, ¿cierto? Depurar es una palabra horrible, pero tiene que hacerse. Pedro, yo quería hacerle también esa pregunta porque ayer estamos hablando con Lalis y le preguntábamos, o yo le preguntaba eso, como usted con Iván Cepeda ve que vamos a volver a tener Benedetti, vamos a tener Julianas Guerreros, vamos a tener Laura Sarabias con Iván Cepeda en estos nuevos 4 años, y ella me decía, no, es que Iván Cepeda es diferente, pero pues nosotros quedamos lo mismo con Petro y tuvieron que llegar. ¿Será que sí nos vamos a salvar de estos personajes? Es una excelente pregunta. Lo que pasa es que creo que como referente ético y moral, Iván Cepeda no dudaría ni un segundo en sacar a esta gente y en tomar medidas de verdad fuertes en torno a austeridad, la revolución ética que plantea, etcétera. Pues su trayectoria política lo demuestra, ¿no? Ha sido un tipo de verdad austero, de verdad ético, más allá de las diferencias que uno pueda tener en su manera de hacer política o en lo que piensa. Pero también en términos ya de hacer la política existe una vaina que es fundamental, que es la correlación de fuerzas. Entonces, si yo estoy en una posición, si los votos, por ejemplo, con los que yo llego al Congreso o a la presidencia, me hacen ver fuertes, pongamos un escenario hipotético, Iván Cepeda gana en primera vuelta. Ahí la correlación de fuerzas lo deja absolutamente bien parado y él podría, digamos, administrar los bandos. Ustedes hablaban ayer de bandos en el gobierno. Sí, o sea, ganar en primera vuelta y que tenga 50 senadores. Exactamente, una cosa así lo pone en una posición que definitivamente eso sería posible, sería viable y sería aplicable. Pero si llega en una segunda vuelta teniendo que hacer alianzas con Roy, con Benedetti, con esos otros clanes, como la segunda, la B de los clanes regionales, pues va a quedar empeñado como quedó empeñado gran parte de la estructura del petrismo en el gobierno. Eso creo que no depende tanto de una decisión de él, sino de cómo se dé el tema de las elecciones. Y ahí la gente tiene un gran poder. Y es ir a votar para sacar a estos otros. O sea, si de verdad la gente sienta una posición con su voto, un voto protesta frente a esas clases políticas, incluso dentro del petrismo, que no gustan, la cosa puede cambiar. Si no, se va a empeñar. Es que, por ejemplo, en el caso de Juliana Guerrero es como netamente hagamos lo posible para que ya tenga los requisitos para entrar al gobierno, ¿no? Sí. O sea, exacto. Eso es la Fundación San José, y empezaron a sacar a un pocotón de activistas, a un pocotón de gente que está trabajando en el gobierno que se graduó de la Fundación San José. Sí. La San Marino de es la propia San Marino. Hasta Katy Jubilado sacó un man que se graduó el mismo día de 4 carreras, ¿no? De 4 Decía Melquisedec, que me parece que sí fue muy fino, un Da Vinci. Sí, el propio Leonardo da Vinci. Qué buen chiste, qué buena analogía. Sí, yo la verdad es que siento que también
a ver, uno dice como, uno le pide mucho a los políticos como que cumplan sus promesas, que cumplan sus propuestas y tal, y cuando uno digamos que ya los ve en el poder, digamos que en términos pragmáticos y en términos sí como logísticos y en la práctica política, así como esa praxis del día a día, es muy difícil también estas decisiones, ¿no? O sea, no intentando justificar a Petro o a quienes han intentado digamos que tapar o al Ministerio de Educación con este caso, pero digamos que sí, yo siento que usualmente vemos en los gobiernos a unos personajes que son bastante cuestionables, que son criticables, que uno no entiende por qué, que tienen un costo político para ese gobernante gigante, pero que a nivel de la praxis, sí, como del día a día y del poder, pues es difícil que salgan, no es difícil sacarlos, o sacarlos tiene unos costos muchísimos más grandes que mantenerlos ahí en el poder, y creo que eso es un poco lo que puede jugarle en contra a Iván Cepeda, ¿no? Que es este señor que a mí me parece una gran definición. Iván Cepeda es un señor que tiene digamos que toda esta coherencia ideológica, que viene como de esta izquierda tradicional, con unos valores de izquierda pues muy arraigados, pero que en términos de cómo está pensado el gobierno y cómo se está estructurado el poder en Colombia, es difícil también a veces ser coherente con esos principios. Y también tú decías que Iván Cepeda, una de sus grandes falencias a nivel electoral, y también yo creo que si llega a ser presidente, es que siempre ha sido parlamentario, ¿no? O sea, nunca ha sido administrador. Y realmente, pues, por ejemplo, que se le cuele una Juliana Guerrero, pues puede que le pase muy cotidianamente, porque puede que no le pueda hacer la veeduría como tal, como le ha pasado a Petro. Claro. Que él mismo dice como, o sea, obviamente él sabe qué cupos da, él sabe qué mermelada da para que le compren el gobierno, pero hay alguna que se le ha colado que él dice como, tengo resto de funcionarios de Duque que no tenían ni idea, y empieza a rebajar y demás. Aquí mucha gente en el chat reaccionando, por ejemplo, también hablan dice Liliana Magdalena Osorio, dice, ¿qué tal la falsedad de maestría de Peñalosa? Sí, yo creo que tal cual, o sea, no se puede criticar a Peñalosa y un poco de gente que también hizo eso, o sea, la Fundación San José, ¿no? Sí. Del gobierno Duque era la Sergio Arboleda. Sí, Sí, o sea, es total. cierto. Y no podemos criticar lo mismo. Además, que hay un agravante, o bueno, dos agravantes. Primero, que Juliana Guerrero, al igual que Laura Sarabia, y al igual que muchos de esos problemas que vienen del gobierno, viene de un señor Armando Benetti. Y segundo, que Juliana Guerrero lo ha dicho, o sea, se la ha relacionado mucho con el presidente Petro, y ella lanzó una frase que a mí nunca se me va a olvidar, y es, yo no combino lo profesional con lo personal. Saquen sus propias conclusiones. No, además tú no te puedes vender como un gobierno del cambio y estar repitiendo los escándalos de todos los gobiernos que te han precedido, ¿no? Voy a leer el trino de Carlos Carrillo para que lo charlemos, porque a mí en serio me parece absurdo que le estén reclamando a Jennifer por revelar algo que claramente es irregular, que es cuestionable, que, bueno, como que uno podría incluso llamarlo un delito, ¿no? Y Carlos Carrillo escribe, es baja la forma en que Jennifer Pedraza busca a toda costa responsabilizar al ministro de Educación del escándalo de la San José. Si algo ha hecho el ministro es luchar por fortalecer la educación pública en Colombia. Las universidades de garaje existen justamente por décadas de gobiernos neoliberales que marchitaron la educación pública. Daniel es uno de los mayores aliados de la lucha estudiantil. Pedraza, un cuadro más del MOIR, posando de progre y actuando en favor de la reacción. Claro, porque Jennifer Pedraza lo que cuestiona es cómo es que yo me doy cuenta primero de este escándalo y no el Ministerio de Educación, que es quien debería estar haciendo seguimiento y estar haciendo como la curaduría cuando ya se habían revelado unas inconsistencias. No olvidemos que el ministro Daniel, ¿cuál es su apellido? Rojas Medellín es exnovio de Juliana Guerrero, ¿no? Yo ahí vi una relación interpersonal que parecería que no. Pero al fin, ¿qué? ¿Novia de Petro o novia del ministro? No, pero eso sí se sabía que era o novia. Es el ex, algo así yo escuché. Estoy diciendo, fue novia. Fue novia. Fue novia del ministro. Fue novia del ministro, o pues tuvieron una relación sentimental. Y sí, o sea, yo creo que uno no puede salir a decir como, ay, por favor, no hagas control político porque esto nos hace quedar muy mal. Yo creo que tienes razón, tienes razón en el tema de que si ya se había conocido las irregularidades, el conocerlas. En un principio no, porque yo creo que compra de títulos en Colombia
hay resto, pero sí, ya como que, o sea, ella es la responsable de indagar más, o ella es lo que ha sacado los más resultados después de que se conoció esa información. Yo creo que sí hay una responsabilidad del ministro. Obvio, Sí, de obvio. acuerdo. Y hay dos cosas que se me ocurren escuchándolos ahora, y es la primera, ¿cómo puede pasar eso si, por ejemplo, cuando uno va a tener un trabajo de contratista, el filtro con una entidad pública, bien sea cercana al gobierno o ya más a nivel estatal, si el filtro para entrar, para pasar los papeles es tan jodido, hermano? O sea, por una coma, por lo que diga un certificado laboral, que esto no es un diploma sino un acta y yo necesito ese acta y diploma. O sea, el desgaste al que se someten muchísimos contratistas del Estado para poder ingresar con un contrato de precariedad como es el de prestación de servicios es terrible. Y todo lo que se tiene que hacer al mes para rendir informes, para volver a presentar papeles, toda esa vaina, si esta gente sufre tanto para poder tener un cargo de esos, ¿cómo es posible que para algo tan importante, de mucho más presupuesto, de mucha más influencia, pues se puedan presentar títulos falsos así como sin ningún Sí, porque lo mínimo problema, es sin llamar a la encender universidad y comprobar alertas? eso, ¿no? Claro, sería lo que uno espera, o sea, eso Pues yo de creo que sí lo verdad hicieron, que- pero la universidad también se presta para esas vainas. También, ahí tiene toda la razón, porque lo que Igual que la viene señora ahora... Creo que ahora lo que vendría por parte del Ministerio de Educación o los otros entes reguladores, también un poco para pelearle el relato a Pedraza y a ese espectro político, sería, listo, vamos a desenmarañar todo lo que hay en esta fundación y poner este ejemplo, y cuántos otros debe haber, pues muchísimos más, pero deberían dedicarse a eso. Y otra cosa también que pienso es un gobierno popular, progresista, de izquierdas, que piensa en el pueblo, etcétera, pues también debería tomarse en serio la adaptación, el cambio de, por ejemplo, todo lo que está enfilado a meritocracia para acceder a ciertos cargos. Es cierto que hay cargos que exigen cierta formación, cierta experiencia, pero también es cierto que el servicio público colombiano está totalmente diseñado para que le quede a medida a unas élites que son las que pueden estudiar en ciertas universidades, las que pueden acumular cierta experiencia. Entonces, la Y hay salida no... unos técnicos que han sido lo más ladrón del mundo. ¿no? Exactamente, y la salida no puede ser, entonces hagámosle la trampa al sistema para poder poner gente del pueblo. Si hay un cambio real, debería ser ajustemos esta vaina para que gente que de pronto no está preparada desde ese tecnicismo, sino desde otras experiencias, pueda acceder al servicio Pues público. yo creo que esto responde más a la política del amor, literal. Literal. Sí, hay sí. mucho de O eso. sea, hay realmente aquí muchísimo de eso. pues en comparación, o sea, tampoco es que la funcionaria Juliana Guerrero Ujú. que ha hecho por el país. O que nos trae mayorías, o que nos trae Sí. este sector Ajá, históricamente que que no hemos represente podido. las Sí, o sea, luchas como de- que sí, siento no. Y además que también hay mucho trasfondo, De ¿no? acuerdo. Primero, los negocios que se tiene con los dueños de la Fundación San José. Ujú. Y segundo, una disputa aquí por la Universidad del Cesar, creo que eso, por algo Sí, allá sí, del sí, Cesar, sí, sí, alrededor sí, de sí. Juliana Guerrero, Sí. que realmente también uno dice a lo Benedetti que se quería, pues no apropiar, ¿no? Estaba dándose la disputa con los Char, finalmente perdió de la Universidad del Atlántico y que va por Barranquilla, ¿no? Sí, 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 sí. Y sí, que sí, van sí. de la mano porque recordemos, Juliana Guerrero viene Armando Benedetti. O sea, cuando Petro dice, es que las amigas de Armando Benedetti, cosita brava. Eso va con nombre y apellido. Sí, claro. Ahí dije, de uy, una, sí, terrible sí, sí. eso, terrible eso. Oigan, eso, o sea, la verdad yo creo que también hay que decirlo, así como también se le ve el carácter electoral a lo que pasó con la reducción del salario, yo creo que Jennifer también tiene un carácter electoral en esto y no significa que sea malo. De acuerdo. Por ejemplo, la Sí. crítica que le hace a Marata Hank, que le dice como dedíquese a legislar y demás, yo creo que ella también comprendió que esto que ella tanto le ha dado palo, le ha generado tanta repercusión mediática, que puede ser pues sí, como un factor fundamental para las elecciones para ella mostrarse. Por eso yo creo que también insiste tanto en el tema de Juliana Guerrero. Lo que dice Amaranta, lo voy a leer, dice, en los últimos meses Jennifer ha publicado 14 videos sobre Juliana, que sí hizo las cosas al revés, pero ya fue apartada de su cargo. Legisle, compañera, e involucre a las organizaciones sociales y lideresas en sus proyectos de ley, que la vimos defendiendo un proyecto de ley sobre trata de personas que de aprobarse sería demasiado violento contra las mujeres que ejercen actividades sexuales pagas.
yo creo que uno puede tener, sí, como un montón de críticas o distancias o cuestionamientos contra Jennifer Pedraza, digamos que depende de la orilla política desde la que uno se pare, pero a mí sí me parece que el control político es lo mínimo y eso es lo que ella está haciendo, y uno no le puede salir a decir a un congresista como no haga su trabajo porque a mí me está incomodando o está haciendo quedar mal a pero es cierto cierto sector. que al tema que más le ha dado es a este. Claro, pero pues también es una persona que se ha encargado de rastrearlo, o sea, como si ella no lo estuviera rastreando, pues hubiera quedado ahí el Obvio. tema. Pero también, por ejemplo, o sea, yo creo que sí, pero o sea, lo que hice los 16 videos, yo creo que, o sea, muestra que de pronto no ha cargado el tema hacia, o sea, no ha mirado otros temas, pero también Jennifer tiene que concentrarse mucho, y por eso es que voy a esa estrategia política, en que esa alianza que hizo el Partido Dignidad, él Mira, ¿y quién fue el otro? Nuevo liberalismo, Mira y Dignidad. Nuevo liberalismo, Mira Dignidad, en las encuestas no están marcando un carajo, No. y realmente la única de esa lista que está más o menos teniendo relevancia por el caso de Juliana Guerrero es ella. Sí. Y bueno, también va Robledo, ¿no? Pero es que yo creo que ahí sí hay un tema de cómo opera la política o cómo operan las elecciones en el Congreso, y es como, vale, como puede ser difícil o puede uno no entender estas coaliciones porque como alguien de dignidad y compromiso se hace o hace una coalición con el Mira, que tienen unos valores muy contradictorios, o incluso con el nuevo liberalismo, o con una persona como Juan Manuel Galán, que es claramente sionista. Entonces pues uno se cuestiona y dice cómo se enfrentan o cómo logran este punto de encuentro, y creo que es el problema de este tema de los umbrales de los partidos, que los obligan y los llevan a que si no hacen esas alianzas pues no hay representatividad de muchos de estos, y probablemente una candidata como Jennifer Pedraza no podría aspirar al Congreso si no hubiera una alianza con estos dos partidos, porque el umbral, porque la personería jurídica, porque tienen que completar los votos, porque hay unas jugadas ahí de números que hacen que sea muchísimo más difícil esa Pero el representación. costo político de lo que representa acuerdo. Jennifer con las mujeres y demás al unirse con el Mira Pues ha sido duro. imagínate acuerdo. lo que le está costando a ella, o sea, el nivel en el que está, digamos, como para tomar esta decisión, o sea, el último escalón al que pudo aspirar, porque era eso o no llegar al Congreso. Entonces yo creo que ahí Jennifer también tiene que decir como, bueno, yo tengo que hacer esta alianza, que esta alianza me implica poder darme la disputa, al menos en el legislativo. Y que tiene que ver también, es que por lado y lado, o sea, es un sándwich bien complicado para una figura como ella, porque está el tema de los derechos de las mujeres y lo que tú mencionabas del Mira, pero por el otro lado también está el tema, digamos, más de la política económica. ¿A qué me refiero? A que durante muchísimos años el MOIR fue el que marcó una agenda política en Colombia contra los modelos neoliberales en los gobiernos nacionales, regionales y locales. Y no solamente entonces ahora ella y Robledo y el mismo Fajardo están pactando con los antiderechos del Mira, Sí. sino con la versión más cachaca que existe ahorita del neoliberalismo, que es el nuevo nuevo liberal, liberalismo, sí, sí, como sí. su nombre bien lo indica. O sea, es una situación bien complicada, y creo que si uno hace un barrido de resultados de manera temporal, la única que más o menos ha podido salir de ese embrollo es ella, porque lo de Robledo es una desdibujada brutal. Aunque yo siento que el costo del Mira lo está asumiendo ella. O sea, Totalmente. creo que a ella sí le está costando la Porque votación. sí, sí. Porque claro, porque es la defensa de las mujeres, porque Robledo no va a salir a disputarse No, los nada, votos ahorita feministas nada ni las puede luchas de las disputar. mujeres. Entonces, si estás con el Mira, pues vale, no hay una gran Y de contradicción la si lista, defiendes ¿quién los más derechos. conocemos aparte de Robledo y a Jennifer? No, A nadie sí. más. Nada O más. sea, conocíamos esa disputa que tenían con Alejandro Gaviria y con Gaona, el hijo del magistrado asesinado en el Palacio de Justicia, que nunca llegaron y que llegaron a ofrecerle a Jennifer y que tampoco llegó, ¿no? Y que también su una- candidato presidencial sigue desdibujado, o sea, Sergio Fajardo en Uy, cualquier Juan Manuel encuesta Galán, que se ¿no? mire. Ah, bueno, Claro, también, Juan porque Manuel Galán. tienen, que está agarrado están con jugando Carlos dos Fernando, bandas. los hermanitos. Uy, están agarrados. esa pelea debe ser, yo creo que de lo más aburrido que uno podría encontrarse, ¿no? Dos gomelos ahí sin ningún sentido peleando, eso debe ser tristísimo. Sí, no, y digamos es que nos lleva a episodios lamentables como cuando Juan Manuel Galán quiso preparar pollo ante toda Colombia, ¿no?
Uy, qué imagen lamentable. Uy, no, Yo creo que cuando terminemos la época electoral deberíamos hacer como una compilación de grandes momentos. Ese, Claudia López haciéndole publicidad a empresas lecheras en su Hagámoslo. red. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?